vamos a hablar de un tema que está muy recurrente en los últimos días, sobre todo hace 2 días que se estrena una película que tiene como fondo esta temática, es la de los exorcismos. Recientemente hemos visto muchas producciones con este fondo. Hay muchas personas que les interesa este tipo de temas. ¿Qué es eso de los exorcismos? El exorcismo es la petición oficial pública de la Iglesia que en nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su autoridad pide que una persona o un objeto sea liberado del influjo o de la presencia del maligno. Como tal, es un sacramental, es decir, es algo que trata de imitar los sacramentos, que tiene una eficacia espiritual. Hay 2 tipos de exorcismos. Un exorcismo simple, que nosotros lo recibimos, todos nosotros lo recibimos el día de nuestro bautismo, cuando antes de la unción con el óleo de los catecúmenos, la unción que se hace sobre el pecho, se pide que el demonio no tenga ninguna influencia sobre nosotros. Y hay también un gran exorcismo o un exorcismo solemne, mediante un rito que ha sido determinado por el Vaticano, en el que se pide de manera pública y solemne la liberación de una persona o de un objeto de esta presencia o de este influjo demoníaco. ¿Es posible que exista una posesión como tal? Es algo bastante complicado. Los expertos llegan a afirmar que de los miles de casos que pueden recibir, 1 o 2 llegan a ser verdaderamente influjos o posesiones demoníacas. La Iglesia, antes de determinar que algo realmente está poseso por el demonio, pide que se hagan cierto tipo de pruebas psicológicas o se descarte totalmente una enfermedad mental. En la antigüedad, el ministerio de los exorcistas estaba encomendado a todos los fieles laicos. Sin embargo, con el paso del tiempo fue algo que se encargó específicamente a algunos sacerdotes que con la autoridad del obispo hacen este trabajo. Quien no tiene la autoridad del obispo, pues carece de esta oficialidad y sobre todo de esta lucha que tiene que ejercer, no como una sola persona, sino en nombre de toda la Iglesia contra la presencia del maligno. No debemos sugestionarnos por esta presencia del maligno, es real, es tangible, es una lucha que tenemos que constantemente lidiar, es una lucha que está en nuestra vida de todos los días, pero hay que recordar que también el maligno se hace presente por medio de nuestros pecados, por medio de las omisiones que cometemos constantemente. Tenemos que recordar que nuestra lucha es continua contra la presencia del mal, no solamente de forma espectacular, como algunas veces se ve en este tipo de exorcismos solemnes, algunas fuerzas que son presentes y reales ahí, sino también en las que están presentes en nuestras propias miserias y pecados, cuando en lugar de optar por Dios optamos por el mal, cuando nosotros en lugar de hacer el bien a los demás tratamos de perjudicar al otro. Ahí también está la presencia del maligno. El Papa Francisco constantemente nos lo dice, que con el demonio no se juega, que el demonio no es un mito y es una presencia que está ahí. La Iglesia, como signo de Dios, como signo de la presencia del reino, debe de combatir constantemente contra esta presencia del mal para hacer que Cristo siga instaurando su reino. Así que antes de ver si en tu casa se mueven objetos o sientes una presencia rara o has visto una persona pasar, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cómo está tu vida de gracia? Si te has confesado, si has recibido los sacramentos, si tu relación con los demás verdaderamente trata de reflejar esa presencia de Cristo. Si te interesa conocer un poco más de estos temas, te recomiendo un documental que está en Netflix, El Padre Amor y el Demonio se llama. Es una serie de entrevistas a expertos, médicos, al Padre Amor. Es también la grabación de un exorcismo real, en donde se presentan algunas situaciones más verídicas, el desarrollo del acompañamiento del exorcismo de una persona en Italia. Yo creo que sería muy interesante si quieres conocer un poquito más a fondo sobre este tema. No tengamos miedo, podemos ver las películas, podemos entretenernos, podemos saber que es algo que verdaderamente pasa, pero tenemos que aprender a reconocer que también nosotros todos los días tenemos una lucha contra el enemigo. Y para eso tenemos la gracia de Dios que hemos recibido el día de nuestro bautismo, la gracia de los sacramentos constantemente y la presencia de María que siempre está con nosotros.